¿sí? Entonces es ese golpe de Estado y lo inicia con una provocación, con una pregunta provocadora, ¿no? Okay. Así inicia el discurso, que dice, «Cuesque tandem abutere, Catilina, patientia nostra», ¿no? Que quiere decir, ¿hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Así empezaba su discurso. Ese discurso que dio pie, sí, ¿no?, a lo que después fue un golpe de Estado contra el propio Lucio Sergio Catilina, ¿no? Así. Imagínate la importancia del discurso político. Estamos hablando del mundo antiguo, 63 a.C. Bueno, vamos a venirnos a las democracias modernas, y con esto quiero referirme a posteriores a la Revolución Francesa, claro, ¿no? Porque pensándolo desde una sociología, desde una ciencia política, nosotros hablamos pues de un cambio histórico social a partir de un movimiento social, claro, de un movimiento social que conlleva un orden político, económico, social, etc. Hago un paréntesis rápido, no te olvides de la idea. Me recordó esta parte que dices de cómo inicia precisamente Cicerón su discurso, ¿no?, con Catilina. Lo que dijo una vez Díaz Ordaz: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Cierro paréntesis, sí, doctor. Sí, no, sí, y lo dice justamente en el informe de gobierno previo a lo que iba a suceder el 2 de octubre. Exactamente. ¿No? Y solo esa parte, pues, ya nos estaba anunciando algo. Sí, totalmente. ¿No? La mano está abierta. Sí. Depende de los estudiantes si la toman o no. Totalmente. Y finalmente esto de hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Qué bien que apuntes esto, porque fíjate cómo el discurso tiene ahí una pragmática de justificación a un hecho que todavía no se comete, pero que ya estaba en la mente del gobernante, sí, porque no encontraba una solución. Así es. Es correcto. Sí, sí, totalmente. Sí. Perdón, doctor. Continuamos en el hilo conductor. Gracias, sí. Sobre la historia del discurso político y sus máximos exponentes. Otro discurso, ya viniéndonos a esta época moderna, la Constitución, o cómo se va cuajando, ¿no? El señor continente, dice Estados Unidos, ¿no? Cómo se va cuajando como nación, y también con proyectos distintos, el proyecto del norte, proyecto progresista, un proyecto industrializador, y el proyecto del sur, un proyecto esclavista, y más enfocado a la riqueza mediante la explotación de la tierra, ¿no?, y el esclavismo. Sí, ¿no? Sí. Y entonces se tiene un presidente progresista como fue Abraham Lincoln, ¿no? Y también él tiene que hacer uso de un discurso político fuerte, preciso, asertivo, ¿verdad? Y que además busca que sea persuasivo, que busca convencer, ¿sí? Okay. Y entonces él apela a la propia historia de los Estados Unidos, que Estados Unidos no tenía ni 100 años, ¿sí? Sí. Cuando Abraham Lincoln dice en ese discurso, hace 87 años nuestros padres parieron una nación en este continente, concebida en libertad y consagrada en el principio de que todos los hombres son creados iguales. Wow. ¿No? Esto lo estaba diciendo precisamente porque su proyecto de nación estadounidense pues era distinto al del sur, a un sur esclavista. Es decir, ¿sí? Incluía precisamente a dejar de ser esclavos los esclavos. Exactamente, ¿sí? Entonces, así de importante la cuestión del discurso político, que después, ¿no?, curiosamente, fíjate, cuando el presidente de la administración Kennedy, John F. Kennedy, está tratando de implementar los derechos civiles, sí, o sea, el que se dejen ciertas leyes de segregación que todavía existían en el sur, alude mucho a la retórica que usaba Abraham Lincoln, ¿no? Sí, en ese sentido. Digo, ya era la década de los 60, que además fue una década muy progresista del siglo XX, y pues seguían existiendo estas leyes.
y entonces él no quería que se diera de esta manera, ¿no? Pero bueno, es una administración que se caracteriza por discursos muy, muy, muy ricos, muy interesantes, ¿no? Aquel en el cual les dice, ¿no? Se las voltea diciendo, no preguntes qué puede hacer tu nación por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu nación. Cómo les voltea ahí a los jóvenes, ¿verdad? Que eran los que venían empujando muy fuerte los grandes cambios en esa década en la que estamos hablando. Y que bueno, estimado Luis, tiene también dentro de su pragmática, de su razón de ser, el discurso, obviamente, el mover a la opinión pública. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, en ese sentido, pensemos en un Franklin Delano Roosevelt, que se había manejado Estados Unidos desde la guerra que empieza en el 39, ¿verdad? Y ya para finales del 41, Estados Unidos le entra, no le entra, se había manejado con una política de no entrarle, ¿no? Porque también sabemos que había grupos que apoyaban a Hitler dentro de Estados Unidos, grupos racistas, ¿no? Totalmente. Que les encantaba el libro de My Camp, de Mi Lucha, pues porque ahí Hitler les echa flores, ¿no? Dice, vean la diferencia entre lo que es México, decía Hitler, y Estados Unidos, que Estados Unidos no cometieron el terrible pecado de mezclarse con la sangre de los nativos, a diferencia de España, que sí lo hace, y vean quién es el señor continente, ¿no? Eso. Entonces, pues esto a los estadounidenses racistas, blancos, arios, wow, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar para que el pueblo norteamericano apoye a Franklin Delano Roosevelt? Y bueno, pues aprovecha la agresión que tiene Japón al bombardear Pearl Harbor, ¿no? En aquel diciembre del 41, y bueno, pues hace un discursazo utilizando figuras retóricas que obviamente iban a impactar en la gente norteamericana, ¿no? Claro. La fecha del 8 de diciembre quedará en la infamia de la historia, ¿no? Pues claro, pues habían matado a sus hijos jóvenes que estaban ahí en Hawái, ¿no? Entonces, ¿cómo no aprovechar esa situación? Claro, sí, entonces, para el discurso. Exactamente, para la persuasión. Y me hace recordar mucho ahorita el tiempo histórico que ha señalado de la Alemania nazi, no yéndonos tan lejos y tan cerca, obviamente, de Estados Unidos, aquí en México, con uno de los máximos exponentes, José Vasconcelos. Sí, claro. Y uno de sus libros de mayor importancia, Sí, La raza cósmica. cósmica. Wow. O Sí. sea, quien lo ha leído, Claro. yo creo que se empapa de esa importancia de decir, soy alguien importante, Sí. porque vengo de una raza. No vamos a llamarle tanto aria, pero nos veían de esa forma, Sí. la Alemania nazi, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en ese sentido, la creación del discurso político para la estructuración de nacionalismos y la estructuración de estados-nación y de identidad, esta parte identitaria del ser humano necesaria para estructurar la sociedad y estructurar un Estado fuerte. Entonces, por supuesto, o sea, y no solo en este libro, todo el proyecto educativo de Vasconcelos que él proponía, era esto, era el nacionalismo, ¿no? O sea, crear esos modelos de identidad nacional. Y lo llevó al arte, ¿no? Ahí tenemos a un Emilio el Indio Fernández que buscaba, pues, desde el folclore, desde estas... Eso estudia la semiótica precisamente, ¿no? Dentro de la estructuración. Como que me está dando ganas de estudiar esa parte, mi estimado doctor. No, es fascinante. Y no quiero dejar pasar también otro lapsus de recuerdo que usted acaba de señalar sobre la parte de los esclavos, ¿no? Sí. Tenemos otro libro, sí, hecho por un pensante extranjero, México Bárbaro. Sí, sí, claro. Que nos habla de nuestro México del sur,
de los campos algodoneros, esclavistas, ¿no? Sí. Y que aún se representan esos usos y costumbres, porque se quedaron como tal, usos y costumbres, en donde todavía vemos, inclusive aquí en la parte de la Sierra Queretana, cómo papás esclavizan desde esa perspectiva y desde un discurso a sus hijas y las entregan. Sí, y esa figura que en el caso de México viene pues de una historia virreinal, ¿verdad? Sí. De una historia de dominio colonial, en el cual, fíjate que era muy común todavía en la primera mitad del siglo XX, que a lo que después se le llamaba el patrón, ¿no? Sí. El patrón, que ahí ya es más marxista, ya entran otras teorías, ¿no? Posteriores, pero antes se le decía el amo, todavía. O sea, se le llamaba así al dueño de la tienda de abarrotes en la que trabajabas, Sí. era el amo, ¿no? El amo Rodrigo, por ejemplo. Ah, es cierto, ¿no? Entonces se le sí. llamaba de esa manera, así de fuerte, el discurso político, el discurso de poder, llega a estructurar y a estar en la médula social y cultural de las sociedades, ¿no? Hoy una maestra politóloga, de hecho, con eso que mencionas de lo del amo Rodrigo, ¿no? Ajá, Pero ahora ajá. le cambia un poco de amo a hacendado. Sí. Hacendado patrón al gobernador Curi. Sí. No. Guau. Y eso tiene una pragmática política. Sí. Es decir, eso tiene un target, tiene un blanco. ¿Hacia quién estoy diciéndole? ¿Ya lo vieron? Es un patrón, es un amo. O sea, ¿a quién quiere que escuche ese mensaje? Para que se volteen a ver al gobernador y lo vean de esa manera. Claro. No lo vean pues de manera negativa. Es decir, lo vean como alguien que los explota, ¿no? Eso es correcto. Sí. Claro. Bien, doctor, pues hablemos de las estrategias retóricas. ¿Cuándo la asertividad y la persuasión llegaron a ser componentes del discurso político para influir en una elección política? Siempre, desde siempre, nace ya dijimos aquí ejemplos que desde el mundo antiguo, pero bueno, nosotros lo podemos ver en las democracias y repúblicas modernas, a partir de hacer la división del absolutismo, porque no nada más hubo monarquía absoluta, hubo también ese paso intermedio de no saltarse luego a la república, Sí. y de monarquías constitucionales, ¿no? que también existen. El chiste, sea monarquía constitucional o sea república, es que ya hay una representación. Y esa representación, si llega no mediante la designación o imposición, sino mediante el voto popular, luego entonces nace la necesidad de que el discurso político sea un discurso persuasivo Sí. y asertivo. ¿Por qué? Porque tengo que ganarme al electorado Así para es. que vote por mí. Entonces el discurso político nace con esas dos necesidades de persuasión, ¿verdad? Ujú. Y de esta otra Asertividad. parte de la asertividad, que tiene que ser certero, ¿verdad? En ese sentido. ¿Por qué? Pues bueno, a un rey absolutista no le importaba ganarse un electorado, ¿no? Yo estoy aquí por mandato divino, ya, ¿no?